Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar una saga de 5 libros de género de suspense, de policíaco, protagonizado por animales antropomórficos, excelentemente dibujado y excelentemente serializado. A mí me parece una maravilla. Me refiero a Granville, la serie Granville de Bryan Talbot. Bryan Talbot es un dibujante, un guionista, un historietista británico que nació en 1952 en Lancashire y que inició pues, sus pasos en el mundo del cómic a finales de los años 60. Él ha creado bastantes series o ha intervenido en otras que no son creaciones propias, pero a las que le ha dado su propia personalidad en algunos casos. Aquí he apuntado unas cuantas. Yo no debo decir que casi no conozco ninguna, las que conozca lo diré. Pero bueno, por lo que las referencias que tengo, pues son más o menos interesantes para los que les guste ese género y tienen alguna relación con lo que vamos a ver, que es la saga Granville. En 1979 publica el primer tomo, después vendrán más, vendrán por lo menos otros 3, Las aventuras de Luther Arkwright. Estos son una historia de ciencia ficción donde transcurren en universos paralelos, algo que es en común con Granville, en ambiente de guerra, donde hay espionaje, donde hay thriller, donde hay, bueno, pues una combinación de géneros protagonizados por seres humanos, que es la inmensa mayoría, excepto la que nos vamos a ocupar, que es la que me interesa a mí más, claro. Bien, en 2000 AD son una especie de revistas de héroes, de cómics de héroes de tipo realista. Ha hecho series como Nemesis de Warlock, Juez Dredd o Slain. Después, esto sí lo conozco. En 1995 publicó un libro que es Historia de una rata mala, que es muy interesante porque es una niña que ha sufrido abuso sexual. Ha sufrido abusos sexuales por parte de un barrio. Entonces, para recuperarla, llevan a un sitio y donde había vivido Beatrix Potter, la autora de Perico Conejo. Entonces la niña va hurgando por allí, en un sitio muy, muy placentero, en el campo, muy a gusto, y encuentra un libro, un cuento inédito con los dibujos y el texto de Beatrix Potter, donde narra el cuento de la rata mala. Entonces, hay la historia de la niña, el cuento en sí de la rata mala y los paralelismos que se establecen entre los dos. A mí me parece un libro muy interesante y bueno, pues eso, pues constatar aquí que existe, para quien lo conozca, pues que lo recuerde y que no, pues también decirle, aunque no vayamos a hablar del más, pero que es un cómic muy recomendable. Después también ha intervenido en series de la DC, de DC Comics, como Hellblazer, Sandman, de Sandman, con el texto original de los guiones de Neil Gaiman, en series de Batman, en algunas de las series múltiples estas que tiene, y también ya fuera de este universo, en otro fenómeno del cómic muy amplio, muy extenso, muy interesante, que donde cambian los cuentos tradicionales, las historias conocidas de cuentos de los Grimm, de Perrault, de tal, de Samaniego, las fábulas, tal, que precisamente el título es Fábulas, cuya persona que lleva el asunto es Bill Willingham, que es el que escribe la historia. Bien, pero vamos a centrarnos en Granville, que es lo que nos interesa, que aquí tengo el primer tomo, Granville. Granville se llama así por un homenaje a un grabador maravilloso, JJ Granville, que en su momento en Francia fue un dios del grabado humorístico, donde jugaba, humorístico o de fantasía, podríamos decir, donde jugaba con elementos de animales y seres humanos, donde de extraterrestres, donde aparecen extraterrestres, aparecen mundos alternativos, ¿verdad? Y Granville fue como Doré, pero Gustavo Doré es el otro grabador, el gran grabador de la historia, de hacer dibujos bien grabados, quiero decir, y Granville es la facción más heterodoxa, podríamos decir, ¿no?
ilustró, en España yo conozco por lo menos 3 libros de él. Unos son unos cuentos que eran debidos a distinta gente, a Balzac, a George Sand, a una serie de gente, y que él le hacía las ilustraciones maravillosas. Haremos un vídeo sobre eso. Y otro, Viajes al otro mundo, donde ilustra cosas de, por ejemplo, de Cyrano de Bergerac y de otra gente, y bueno, va creando un submundo sobre eso, un tomo grueso. Y este es un dibujante, un grabador que fue muy influyente, y al que Brian Talbot quiere hacer homenaje aquí en ciertas formas gráficas. Vamos a ver ya alguna paginita, vamos a ver el principio, donde aparece el título. Aquí tenemos el titulito. Esto es un mundo paralelo, es una historia en un universo pues distinto al que conocemos. Esto es una situación, para empezar, de animales. Aquí hay algunos humanos, pero tienen un protagonismo muy secundario, son personajes que no tienen influencia real en la historia. Son los animales los que van llevando, animales antropomórficos y parlantes, son los que van llevando pues todo lo que es la acción de lo que hoy es la humanidad, ¿no? Entonces, estamos en este ámbito. Digamos que en la historia, por un poco contextualizar la serie, las guerras napoleónicas francesas han tenido éxito, Napoleón ha vencido, han ejecutado a los reyes y Francia ha extendido su imperio por toda Europa, incluida Gran Bretaña, que ha invadido a Gran Bretaña. Entonces, Francia es un imperio al que tiene anexionado a Gran Bretaña, pero en el momento del inicio de la serie le concede la independencia. Se supone, se alude, se referencia que ha habido pues guerras de terrorismo, bombas, ataques para segregarse del imperio francés. Y lo han conseguido una cierta independencia, aunque no total. Y bueno, entonces Francia es la que domina, es el país dominante, aunque este señor ya digo que es británico, pero bueno, es algo. Pero los protagonistas son de Scotland Yard, pertenecen a Scotland Yard, porque este tejón, que esto es un tejón, vamos a buscar, mira, aquí tenemos por ejemplo algunas páginas, iré mostrando algunas páginas como muchas veces, que no tiene necesariamente que tener relación con el momento en que estoy contando, y podemos ver aquí para ilustrar un poco pues todo lo que es esta fauna, porque es que esto es espectacular, es que esto es una cosa, unos dibujos maravillosos. Entonces, el protagonista es este tejón que se llama Archibald Le Brocq, que es un inspector de Scotland Yard. Este Archibald Le Brocq, en su tiempo, van contando, fue un activista antifrancés, fue uno de los que participó en los movimientos de revuelta, y ahora es un inspector de Scotland Yard, además bastante exitoso, que va acompañado siempre por otro personaje que es su colaborador, el que siempre va con él, Roderick Ragzi, que es una rata perteneciente a la nobleza, muy elegante, que suele llevar monóculo, que lo tenemos aquí por ejemplo en esta viñeta, aunque aquí no lleva el monóculo, pero otras veces sí lo lleva. Y estamos en un ambiente donde podemos ver una fauna, pues donde se combinan mandriles con zorros, con cocodrilos, donde hay hipopótamos, donde hay, pues mira, aquí tenemos una vaca, una cabra. Vamos a ir viendo algunos de estos, porque que la verdad es que los dibujos son espectaculares, ¿no? Entonces hay un gorila, a ver, mira el búho blanco este con un gano aquí. Es que es precioso, además una técnica de dibujo muy preciosista, muy detallista. Mira, aquí peleando con fuego detrás, con un rinoceronte, el tejón este que es muy grande, muy fuerte. La cuestión, que también es un universo donde hay muchas máquinas, donde hay cepelines, donde hay coches extraños de este tipo, como un poco ambientado en la época pasada, ¿no? O sea, que podía ser principio del siglo XX, una cosa así. O sea, combina el juego es una historia que se supone que transcurren en una especie de futuro, ¿verdad? Pero a su vez cargado de elementos del pasado. Estas cosas que voy contando son extensivas, o mejor dicho, son extraídas de los distintos tomos, no transcurren todas en el primero, sino que hay una serie de elementos que se van manteniendo o se van enriqueciendo a lo largo de las sucesivas entregas de los 5 libros. Entonces, ya digo, encontramos esta situación, y la situación personal del Le Brocq es que él estaba casado con su correspondiente esposa, que era una tejón,
que fue asesinado por dos gemelos, dos malvados, ya enseñaré en el último tomo algunos, que uno es asesinado, es abatido por Le Brocq, y al otro lo detienen y lo encarcelan, aunque al final se consigue escapar. Bueno, ya lo veremos lo que pasa. Y él se queda destrozado, tal. Tiene dos hijas, dos gemelas, dos tejones, pero va conociendo otras, como ya veremos en la sucesiva entrega, que se enamoran, con las que establece una relación amorosa. Lo que pasa es que en un caso muy efímera, por verdadera mala suerte, y en otra pasa lo que pasa debido a la causa que ya comentaremos cuando llegue el momento. Bien, por referirnos a este primer tomo, que ya hemos mostrado alguna paginilla, vamos a mostrar alguna más. Mira, es que es una cosa. A mí es que el grafismo este me parece fabuloso, o sea, es una peripecia magnífica, pero es que la forma de dibujar es que es grandiosa. A mí me parece que es una maravilla, de luego. Bien, en el primer tomo, pues resulta que hay un diplomático británico al que asesinan en París. Y Le Brocq y Razzie tienen que ir a investigar el asunto. Y van averiguando cosas hasta descubrir toda una trama política que hay detrás de eso para provocar otra guerra entre la República Británica aquella y el Imperio francés. Hay una serie de intereses que están moviendo esto, y Le Brocq y Razzie pues consiguen ir desenmarañando la madeja para dar con lo que ha sucedido e impedir pues que esto llegue a buen término, claro, a lo deseado por estos sinvergüenzas, por estos delincuentes. Es que tampoco voy a contar aquí pues todas las interioridades, sino algunas cosillas, ¿no? Granville Mon Amour, aquí encontramos a Le Brocq y un tejón femenino, ¿no? La misma estética de ciudades esto, la época debe ser en un futuro, pero el ambiente recuerda a la Belle Époque francesa, los años 20, 30, los años entre guerras, entre las dos guerras mundiales. Pero vamos, es que una preciosidad, es que es detenerse en cada página y disfrutar, aparte de toda la trama que va sucediendo. Esta es la rata, una rata que es como un medio murciélago, que el antagonista. Aquí tenemos una hipopótama, fíjate que hipopótama, con la peluca y el vestido suntuoso y tal y cual. Es que una cosa que vamos, es que de una imaginación desbordante y de una realización plástica maravillosa, ¿no? Me parece. Mira, este es casi el final. No importa enseñar el final, porque como no estoy explicando demasiado del desarrollo, pues aunque se vean las viñetas, pues tampoco pasa nada, ¿no? En esta historia hay esto que hemos mostrado, la fuga de la rata esta de este personaje, que era un asesino en serie al que el propio Le Brocq había detenido y había encarcelado. Y cuando lo van a ejecutar, cuando va a llegar a cabo la sentencia, se escapa y empieza a asesinar prostitutas por allí. Entonces Le Brocq, que ya sabe de que además este libro, en cronología, en la línea cronológica, es un poco anterior al tomo 1. Es un poco unos días antes, unas semanas antes, una cosa así, porque hay alusiones. Entonces Le Brocq ha estado fuera del trabajo, ha estado inactivo por el tema de su mujer, del asesinato de su mujer, tal y cual. Y cuando ve que este señor se ha escapado y que está asesinando, él sabe dar con las claves para encontrarlo y para volverlo a capturar. Pero dicen que no, porque es que él ha estado fuera del asunto y ahora no se puede meter, que hay otras personas, otros investigadores que lo están llevando a cabo. Y entonces él se cabrea, deja a la policía, abandona a la policía y se dedica a investigar por su cuenta para dar con lo que pasa, para resolver el asunto. El tercer tomo, Bête Noire. Aquí aparece otra vez la tejona que vimos en el segundo, porque es que me estoy acordando que he dicho mal una cosa. Aquella tejona, él se enamora, Le Brocq se enamora de otra tejona, tal, y que es asesinada, que le dura un tomo. Pues esto transcurre en el primer tomo. Entonces, en el segundo conocemos a esta otra hembra, que es físicamente muy, muy parecida a Florence, a la mujer de Le Brocq asesinada, pero que esta no la hemos conocido. No a la del primer tomo, sino a otra anterior, a la madre de los gemelos. Y esta tejona de aquí, que es la que reencontramos en las sucesivas entregas, que es esta misma de aquí, se llama Billy, es una prostituta. Mira, vamos a ir viendo alguna
alguna página interna para ir viendo, a ver si... Mira, es que es una cosa. Es que esto es verdad. Aquí las bolsas vestidas de gendarme. Mira. Imágenes del recuerdo, así con su color sepia correspondiente. Las multitudes de bichos. Es que es una cosa. Es que yo no sé cómo se puede hacer una cosa tan bonita y tan bien. Porque es que esto es que... Quien diga que esto no es una obra de arte es que yo no sé qué busca encontrar. Mira, aquí está ella. Aquí tenemos a la tal Billy, que a pesar de ejercer la prostitución, pues la va dejando por sentimiento hacia Le Brocq. En este tercer tomo, un Bête Noire, Bestia Negra, Bête Noire, aparte de esta historia de romance que se prolongará, también es una historia de ciencia ficción. Hay como un consejo que es el que gobierna la ciudad, que está llevado por un sapo, que a ver si soy capaz de encontrarlo. Aquí reaparecen personajes de otra historia. Este gato, es que no sé cómo se llaman estos gatos que no tienen pelos, que son rosas, porque nada más que tienen la piel, que son todos arrugaditos. Aquí cargándose una ren, un secuestro. Vamos, este es el sapo. Este es el sapo, este es el que manda, es un varón, y el que manda en esta especie de consejo, que lo que pretende es hacer una contrarrevolución, es enfrentarse a los revolucionarios, a los que hay, para desde dentro destruir pues todo lo que es la civilización como la entendemos en ese momento, como dicen los ingleses, la civilización como la conocemos hasta ahora, ¿no? Pues eso es un poco lo que pretenden deshacer esto. ¿Y por medio de qué? De unos robots. Ellos han hecho unos robots, han confeccionado unos robots que funcionan y que son los soldados del ejército de este grupo de salvados que pretenden hacer esto. Y esto se combina con un caso, porque esto más bien orientado a la ciencia ficción, se combina con una investigación que es la que le proponen a Le Brocq y a Ratiz, que lo llevan a París otra vez porque a un individuo lo han asesinado en una habitación cerrada. Es un artista que está en su habitación, protegido, se ha vigilado, y de pronto aparece muerto a cuchillazo. ¿Qué ha pasado? Y lo que Le Brocq tiene que investigar. Aparte del otro, de esa trama, de ese consejo que ya hemos comentado. Vamos con el cuarto tomo. Granville, no sé si lo he dicho, creo que no. Es el trasunto de París, es el nombre de la ciudad de París. O sea, es París reconocible en todo sentido. O sea, hay la Torre Eiffel, hay los bulevares, hay las cosas, pero en este universo paralelo se llama Granville. Bien. Aquí dice, un thriller científico romántico del inspector Le Brocq de Scotland Yard. El cuarto tomo, Noel Navidad. Noel, donde este unicornio que aparece aquí en la portada como un Cristo, haciendo la verdad, como si estuviera crucificado. Este es un líder de una secta donde, a ver, el Le Brocq, vamos como siempre, como hemos ido haciendo anteriormente, a enseñar algunas páginas, aparte que después irán por aquí reproducidas, no irán acompañando la narración que voy haciendo. Mira, es que es una cosa, es que abres cada página y es llevarte una sorpresa, es una maravilla. Resulta que el Le Brocq, aquí lo vemos con Ratiz en su apartamento, en su donde viven, y tienen esta señora que es el ama de casa, que es una especie de hámster. El ama de casa, no la señora que está allí atendiendo, los que les da de comer, la casera, y le pide ayuda, porque ella tiene una sobrina que se ha unido a una secta y ha desaparecido, una sobrina de 16 años. Vamos a ir viendo. Y resulta que esta secta, que es la encabezada por este unicornio que hemos enseñado antes en la portada, y que aquí lo tenemos otra vez, porque aquí se combinan animales, digamos, auténticos con animales. Aquí hay un grifo, o sea que con animales legendarios que no existían, ¿no? Pero fíjate, es que es una cosa, es que es un portento, a mí me parece precioso, vamos. Pues resulta que la sobrina de la señora esta ha huido con esta secta y han ido a parar a Granville. Entonces Le Brocq y Ratiz van. ¿Y qué descubren? Pues descubren nada más y nada menos que esta secta era una gente que se dedicaban a estafar y a asesinar, pero en grandes masas. Es como una especie de secta religiosa, guión partido político, de un sesgo populista, podríamos decir, equipararlo con los nazis,
Aquí aparece, mira, aquí aparece un humano, de los pocos que aparecen por aquí, por esta serie. Y LeBrock lo que demuestra es que esto, que son unos falsarios, son unos estafadores, pero es que es peor, porque ellos proceden de Estados Unidos. Y en Estados Unidos han protagonizado asesinatos en masa, por lo cual estaban perseguidos por la policía de Estados Unidos. Cruzan el charco, vienen a Europa y se van a Francia. Y empiezan a establecer lo mismo, para intentar imponer pues su poder allí a través de atentados terroristas, de asesinatos en masa, etcétera, etcétera. Ya digo, aquí es uno de los que además, aquí en la portada lo estoy viendo, tiene más protagonismo un ser humano, secundario, pero bueno, más protagonismo. Y sigue la historia amorosa de LeBrock con Billy. Y el quinto tomo que cierra la historia, Fuerza Mayor, que cierra muchos elementos de toda la historia, aparte de la misma que contiene, porque cada libro mantiene una cierta línea de continuidad, que es la relación de LeBrock con Billy a partir del segundo tomo. En el primero se enamora de otra que muere, como dije, y después hay una serie de elementos que van apareciendo y desapareciendo, pero cada libro es autoconclusivo, tiene cierta independencia porque es su caso concreto de cada tomo. En el caso de Fuerza Mayor, por supuesto, seguimos con la historia del romance, porque en Noel, al final, Billy le anuncia a LeBrock que está embarazada. Bien, aquí seguimos con la misma dinámica de dibujos, de animales. Mira, aquí es como un barbo, un pecato, no sé qué puñetas era este pez. Aquí está LeBrock con su hijo, con el melliza, pues el mellizo, que yo es que dije melliza, y es uno de cada género. No, en este caso en concreto no es el hijo, es él hablando con su padre. Es un recuerdo, es un flashback de él hablando con su padre. Pero aparecen los mellizos por aquí. Aquí lo tenemos con Razzie, otra vez, como su inefable colaborador, su socio. Vamos a ir buscando. Aquí hay el detective porque es que aquí hay momentos del pasado también. Cuando él iba como un Bobby, con su casco y con su cosa, acompañado por una especie de Sherlock Holmes, que es un ave. Aquí está con Billy. Aquí. Ahora comentaremos algo de la historia, pero es que si no, pues me disperso. Aquí tenemos al dinosaurio este, que es la madre del cordero. Este es el jefe de los villanos de este tomo, donde hay dos, porque hay dos subtramas. Hay una trama principal y otra secundaria, pero que en cierta manera imprescindible para cerrar el ciclo. Aquí tenemos cuando a Billy le intentan secuestrar y cargársela, cómo se defiende y cómo se libran. Bueno, Fuerza Mayor, en definitiva, por un lado, es una historia de gángster. Ese tiranosaurio va reuniendo a todos los jefecitos de los bajos fondos, a todos los gángsters que va viendo por allí, que van pululando por allí, para asociarse todos juntos y hacer un gran imperio del terror de los delincuentes. Que los gángsters se apoderen de todos los medios de poder y así, pues, de la ciudad y del país, por extensión, e ir ampliando su poder para hacerse los dueños del mundo. O sea, esto es los gángsters que se asocian para atacar al sistema establecido. Él reúne, el dinosaurio este, a todos los gángsters franceses y van a por los británicos para hacer lo mismo, por lo que digo, para expandirse. Pero él tiene una ojeriza especial a LeBrock y quiere que una de las primeras víctimas y destacadas para dar ejemplo sea él. Y la otra subtrama a la que me refiero, que enlaza directamente con el primer libro, con la prehistoria del primer libro sería, es aquellos dos gemelos que asesinaron a la mujer de LeBrock. El que quedaba, porque el otro, uno ya se lo cargó él, el otro estaba preso, no me acuerdo si está liberado o se ha escapado, eso no lo recuerdo con certeza, pero sí que va en busca de LeBrock. Y hay un enfrentamiento entre los dos. Con lo cual, tenemos la resolución del tema de los gemelos, de los hermanitos que se cargaron a la mujer. Tenemos su ya estable relación con Billy, a la que sus hijos también aceptan, los hijos del LeBrock anteriores aceptan, y con el hijo nuevo. Tenemos una sociedad que, gracias a que hemos acabado, me refiero a los protagonistas, no yo, con los círculos de gángster, con la secta aquella pseudonazi que había,
con los terroristas que han ido sucediéndose en los distintos tomos. Entonces todo va, digamos, estableciendo un sistema, digamos, mejorado sobre lo que había, pero en cualquier caso más seguro y más, podríamos decir, legalmente establecido. Y la historia, por supuesto, del personaje, que es un personaje, el LeBrock es un personaje que, bueno, no se limita a ser el policía que averigua, que pelea muy bien y que es muy inteligente y que descubre todos los casos. Es un personaje lleno de contradicciones, lleno de martirios interiores, por el tema de su mujer, por el tema de sus hijos, por el tema de delincuente, aquella rata que enseñamos, cuando se escapa, a la que él había detenido y no le dejan intervenir en la investigación, por eso tiene que liberarse de la carga de la policía y hacerlo él como particular, con la connivencia de Razzie, claro. Y toda la trama relativa a Billy. Así su enamoramiento éticamente concebible. Y es que es un personaje que se debate en muchas contradicciones y en muchos problemas internos, ¿no? Entonces, eso también pues dota de una complejidad a los cómics estos, pues muy interesante. A mí me parece que está muy bien y a mí me parece muy brillante, muy inteligente la elección de animales como protagonistas de la serie, porque de momento ya no está entrando por los ojos, nos está fascinando todo lo que estamos viendo. Produce un efecto de extrañamiento que es perfectísimamente adecuado a la argumentación que vamos a ver. Es que fíjate, los tonos de los ambientes, la iluminación, las casas, los vehículos, es que es todo, es que es una maravilla, es que es una cosa que a mí me parece un cómic de altísimo valor. Los gestos, las expresiones faciales. Y todo esto va redundando en este personaje que en mi opinión es un personaje muy acertado, muy bien desarrollado y que para el lector es un deleite ir pasando por sus páginas. Te intriga lo que pasa, visto que habrá pasado, porque algunas cosas sí las sabes de antemano, porque te las va proporcionando la información la misma historia, pero otras no. Entonces vas viendo cómo se van resolviendo y algunas cosas es que tampoco quiero decir, porque hay también, pues he dicho ya una muerte porque había que decirlo, porque es que si la del primer álbum no se muere, difícilmente hubiera aparecido Billy, o reaparecido, porque se supone que el segundo tomo es un poco anterior en el tiempo al primero, pero entonces por eso lo he dicho. Pero hay otros elementos de personajes más o menos recurrentes, no hay muchos recurrentes, pero que aparecen y que tienen su propia trama, incluso finales sorprendentes, o que se los cargan, o que intervienen de forma traicionera. Son fundamentalmente thrillers, son historias de suspense, detectivescas, con la subtrama romántica que va trasladándose de un volumen a otro, en este ambiente, en este contexto de universo paralelo, donde estamos en una especie de Belle Époque, como dije, que es el tiempo pues entre guerras y de las celebraciones permanentes, en Francia en particular, dentro de esa ficción histórica donde Francia es un imperio que se impuso desde Napoleón, que no fue derrotado, sino que venció a Inglaterra y se fue apropiando de toda Europa bajo su dominio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, son unos cómics complejos, no son unos cómics sencillos, no son unos cómics frívolos, ni al revés, llenos también de guiños, o sea, porque hay muchas cosas que estás leyendo y estás viendo ambientado aquí, pero estás dándote cuenta de inmediato de que son guiños a la actualidad. Por ejemplo, en el primero hay un atentado a una torre en Francia, los atentados del 11S. Hay las cuestiones estas de lo que intentan hacer las sectas, manipulando a los seguidores, tal. Esto está a la orden del día, vamos, esto tampoco es una cosa que vayamos a descubrir aquí. Entonces, hay mucho de la actualidad también en estos cómics, pero a la vez hay mucho de literario y hay mucho de histórico, a pesar de que la historia naturalmente es falsa toda, es inventada, pero dentro de la historia ficticia es muy coherente y es muy interesante. Y los elementos que aporta de la realidad nuestra, de la auténtica, pues conforman este friso, esta especie de talacea, de puzzle, que es muy completo y muy bien hecho. Y todo ello con el colofón de esos dibujos espléndidos, de esos colores magníficos y de esos tratamientos visuales que en mi opinión son fabulosos, o sea, que te enamoran. Yo este cómic encontré el primero por casualidad, porque yo lo vi en una estantería, en una librería, que no quiero decir el nombre, lo vi así, al lado de otras cosas que no tenían nada que ver, y dije Granville. Y como yo ya sabía quién era JJ Granville, el grabador al que aludí al principio,
Oye, ¿será un libro de él o qué? Entonces lo cogí, pum, lo abrí por la página que fuera, no me acuerdo, y dije, oh, vamos, es que no me digas que no. Es que esto es que te entra por el ojo, es que no puedes decir que no, o sea, que es una cosa estupenda, magníficamente realizada, y que en mi opinión, en mi humilde y modesta opinión, es una obra maestra. Y por eso he querido traerla hoy aquí al canal. Y si no lo he hecho antes porque no encontraba alguno, no sé si es que estaba en un sitio distinto o qué, pero porque a mí es uno de mis cómics predilectos de las generaciones nuevas. Espero que no te haya parecido demasiado rollo el vídeo. Si conoces los cómics, que te haya recordado pues las historias que contiene, los personajes, los matices, incluso te haya hecho ir a releerlo. Si no los conoces, por supuesto recomendártelo. No sé qué nivel de asequibilidad tendrán, porque de luego son, pero es una cosa que no te va a arrepentir porque no tiene desperdicio. Son una maravilla estos 5 tomitos. Mira los lomos, qué bonitos, ¿eh? Cada uno con su tonalidad. Y nada más, pues sí, como siempre, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede interesar, que no sepa que existimos, le puedes hablar de que sí, de que estamos y de que, bueno, vamos intentando aquí pues compartir recuerdos, hablar de cosas de cultura, de combinar informaciones con entretenimiento y, en definitiva, pues de pasar el rato, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues gracias por la compañía. Un saludo.